Pásale eso hasta el siguiente para que empiece por ahí. Ya Carlos les ha dado las lecturas que van a venir. ¿Qué lecturas son? ¿Ustedes necesitan recordar? Creo que será. ¿Qué lecturas son? Eran 6. A ver. Tiranos otoño, ¿Cómo se llama? la regulación. Era de Santiago Tawil. Seguido Santiago Tawil. La licencia como título habilitante para la prestación de servicios públicos. Morrón Urbina. Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la administración pública en la ley. Ya. Morel Chardonnay. Ya. Los bienes públicos. ¿Qué más? Canos Ordóñez. La regulación del procedimiento administrativo sancionador en el Perú. Ya. Y finalmente la bula de paz, la autorización administrativa. Ah, ya está ahí. Entonces lo revisan y la próxima semana van a tener el examen. Ya. No, pásale para allá. Era así que lo pase, sí, pásalo a la punta. La próxima semana solo es examen, ya. No lo sé porque no lo he hecho. No lo sé. Te mentiría. No se me ha ocurrido nada todavía. Lo voy a meditar. Parciales en agosto, dije, ¿no? Sí, en agosto. Iba a ser en agosto. Tampoco se me ha ocurrido nada. Yo necesito un examen oral, pero creo que con trabajos. Un momentito. Sobre eso, como yo ya no pensaba decirle para que me tome antes el examen, si ahora no sé. Si no, después le voy a decir comentarios. Sí, primero allí, de allá y que pase así. Hasta allá. Solamente era para que lo pague nada más. La norma regula el uso del agua. Si el agua aflora de aquí, de allá, baja. 3, 1, 3, 4, 5, 6. Nada, les decía que el examen final, perdón, parcial, antes yo no tomaba oral, pero me he dado cuenta que es muy trabajo. Entonces, lo más seguro es que sea un examen escrito. Ya. No me acuerdo cómo fue. El primer control es algo que no van a volver a ver. Ya.
te pasa. Por eso no van a volver a ver un tiempo tan corto ni con una facilidad de esa magnitud. Me va a considerar un té con galletas, o sea, eso, y yo internamente me molesté por ese tipo de mensajes, que no es precisamente lo que yo quiero que mi cátedra promueva. Ya, entonces, ¿qué fue la temática? Fueron 10 preguntas para redactar. No me acuerdo de eso del control, solamente me acuerdo que fue un control con poco tiempo y con un control bien fácil. Era un control que era extremadamente fácil. Entonces, no, eso no va a ocurrir nuevamente. No porque no deba ser fácil, sino porque tiene que tener cierta dificultad. Profesor, pero igual va a ser para redactar y 10 preguntas. Obviamente que ya más dificultad. 200 preguntas lo doy falso. Mejor. Va a depender de lo que a mí se me ocurra. O sea, no. Tienen que ustedes estar preparados para todo. ¿Por qué la preocupación es para marcar, es para redactar, es para dibujar? O sea, no sé. O sea, yo no entiendo la lógica. No. Yo tengo un chat con los chicos de regulación de todo el salón. Y ya me han preguntado, ya saben que a mí no me gusta que me pregunten eso, que para marcar, Y más, yo me acuerdo cuando estaba en el pregrado, nosotros no preguntábamos eso, por ahí una cosa, pero no con tanta preocupación. O sea, tienen que estar preparados, sea para marcar, sea verdadero y falso. Sea que el mismo día yo venga y se le ocurra que sea examen oral. ¿Por qué hay que tener miedo a eso, chicos? Pero el examen oral también es más sencillo. Yo llevo esperando el examen oral. ¿Ves? Que me demoré como 5 horas y por eso no lo quiero volver a tomar. Sí, entramos hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 y menos mal que no se fue la luz y no me denunciaron por tomar examen a locuras. ¿No? Entonces, no lo sé. Ya. Pero sí yo quiero que empiecen cualquier examen, no es algo... El examen tiene que tener cierta rigurosidad, ¿ya? Y eso se va a ver reflejado. Que estudien nomás, pues, caballero, así que no queda de otra. La próxima semana yo estoy por el país y el examen lo van a tomar los chicos, yo no voy a estar acá, ¿ya? Y reflexionaré en el avión qué tipo de examen va a ser. ¿Podría ser un examen? Una pregunta para cada uno. ¿Sabes o no sabes? Una pregunta, así rápido. Nos vamos a pasar de 5 en 5. ¿Sabes? No. Chao. Jalado 5. Y termino rápido. Yo creo que el examen, últimamente me siento más seguro con los exámenes que sean tipo casos. Ya, pero no casos tampoco pues que sean tan sencillos, ¿no? Sino que tengan cierta dificultad. Eso desde mi punto de vista lo que creo que es mejor. Y así que hay una alta probabilidad de que sea así. Mis evaluaciones, ahora más que preguntar, memorizar conceptos. Quizá en administrativo 1 sí pregunte más conceptos, pero ustedes ya están más mayorcitos, así que debemos de ponerle más complejidad de la vida real. ¿Ya? Bien, dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. A ver, el día de hoy vamos a hablar de la potestad expropiatoria y de la delimitación de la propiedad. Cuando ustedes estudian el derecho administrativo y en la concepción que tenemos nosotros, en una concepción peruana, latina, como lo quieran llamar, yo creo que les dije, y si no les he dicho se los digo ahora, y usualmente cuando empiezo el curso de regulación o también cuando dicté en algún momento derecho administrativo económico, sobre todo en la parte de derecho administrativo económico, el derecho administrativo de sustentación económica tiene que trabajar mucho con 2 derechos, ¿ya? Uno es el derecho a la libertad y 2 es el derecho a la propiedad. Y cuando hablamos que tiene que trabajar es que en general la propia actividad del Estado impacta mucho contra estos 2 derechos. Este curso de derecho administrativo define
parte de mucho contenido económico implica también revisar esto. Cuando se acuerdan, cuando hablábamos del tema de fomento, poesía, esas actividades impactan mucho al derecho de libertad, si es que no se han dado cuenta. Y ahora vamos a pasar a otra potestad que impacta directamente contra el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es algo que es que todos ustedes valoran, ¿no? Me imagino. Yo no puedo agarrar y quitarme a Isaac su iPhone 1, por ejemplo, y llevarme. ¿Por qué? Porque sería un hurto. Porque le pertenece. Entonces, ¿cuál es justamente el derecho que todos defienden? Es el derecho a la propiedad. Yo me acuerdo, y les cuento por ejemplo como anécdota, yo ingresé aquí en San Marcos en el año 2006. Empecé mis estudios de universidad en el año 2006 y en el año 2008 ocurrió un hecho terrible para nosotros los sanmarquinos. Un día amanecimos y nos habían bajado todos nuestros muros de la universidad, el alcalde de Lima de ese entonces, porque había un proyecto para construir una oreja vial aquí al frente. No sé si han ido por la línea Venezuela y ven que en algún momento el bypass se corta y como que unas veces salía, ahí iba a haber una oreja vial. Y nosotros, los sanmarquinos en general, yo también justamente nos oponíamos bajantemente a que corten un pedazo del campus para hacer una oreja vial. Y todo el año era la pelea por la oreja vial. Yo me acuerdo que yo reflexionaba, porque en ese entonces yo estaba en tercer año de Derecho, llevaba Derechos Reales, llevaba Derecho Administrativo 1, y estábamos en esta coyuntura, y yo reflexionaba mucho y pensaba, ¿no? Porque en ese entonces, valga la verdad, San Marcos siempre es una universidad que tiene una tendencia marcada a la izquierda, con personas que tienen un pensamiento, y lo cual está para mí correcto, porque si no se luchan, pues a veces nos duran algunas cosas. Pero yo tenía compañeros que decían, ¿te das cuenta que estás defendiendo el derecho más capitalista de todos cuando sales a protestar? Tu derecho a la propiedad, no quieres que te quiten tu lugar. Y yo me quedé pensando, o sea, de verdad es un poco contradictorio cómo la afectación al derecho de propiedad hasta las personas que pueden tener quizá un pensamiento distinto a lo que podría ser el liberalismo. Porque ustedes asocian a la propiedad que con el gran capital, con el liberalismo. No, todos defienden la propiedad. Desde el que piensa a la derecha, desde el que piensa a la izquierda. Por eso podemos afirmar que es un derecho que no te va a distinguir ningún tipo de color o tienda política, ¿ya? Y por eso la actividad de la administración pública frente a este derecho merece un tratamiento importante, ¿ok? Por eso vamos a hablar un poco de los fundamentos de la potestad expropiatoria, de los principios, los objetos y las características de esta potestad, de cómo tenemos procedimientos de adquisición y expropiación de inmuebles, y finalmente veremos un caso, ¿ya? Fundamentos de la potestad expropiatoria en la Constitución de 79 y del 93. A ver, para empezar, no es que la expropiación únicamente exista desde el año 79. La expropiación existe desde hace en muchas constituciones. Ustedes que han estudiado Derecho Constitucional y que de repente han revisado alguna vez en su vida esas constituciones, van a ver que el derecho de propiedad se estudia desde hace muchísimos años, ¿o no? No es algo nuevo, no es un invento de la década del 80. Incluso, yo les puedo invitar, hay un artículo que yo publiqué el año pasado, en diciembre del año pasado, que es sobre los fundamentos de la responsabilidad patrimonial en la revista de la Universidad Católica de Chile, un artículo de San Scopus, que justamente habla en una parte introductoria de cómo nace, por ejemplo, el tema de la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado, en un inicio, tiene un nacimiento muy ligado al derecho de propiedad. Porque el Estado desde tiempos inmemoriales ha expropiado, te ha quitado tu casa, te ha quitado algo. Entonces, ha sido labor del constituyente justamente entender ello para poder positivizar el hecho que el Estado tiene que resarcir en caso de que genere un daño. ¿No es cierto?
Ya. Veamos. ¿Cuáles son los fundamentos de la potestad expropiatoria? ¿Qué dice la doctrina autorizada, obviamente? Nunca cito doctrina desautorizada. ¿Ya? Ahí está, a ver, Isaac, lo que estás ahí leyendo. Lee en voz alta lo que dice, por favor. Fundamento de la potestad expropiatoria. La potestad expropiatoria no viene a ser sino la manifestación de una potestad que confronta directamente con la garantía de integridad patrimonial del afectado, la que además juega un rol crucial en un Estado de Derecho. En ese sentido, la figura de la expropiación forzosa, al igual que muchas concepciones desarrolladas en el derecho administrativo, busca conciliar un punto medio o de equilibrio, tanto el ejercicio de una potestad reconocida al Estado, procura del bienestar o beneficio general, así como de otro lado, la tutela de intereses o derechos de los administrados. Valga decir, por un lado, la potestad de privar de bienes y derechos patrimoniales a los administrados, por el otro, la garantía patrimonial de estos. Muy bien. Entonces, aquí, esta afirmación que dan los profesores Ramón Guapaya y Lucio Sánchez, ambos han sido profesores en esta facultad, si no sabían, en momentos distintos. Dicen que la potestad de expropiación tiene dos ángulos. El primer lado, tiene que ver con el hecho de privar. O sea, con el hecho de que yo te puedo quitar algo. Y el segundo, con una garantía patrimonial. Entonces, esta potestad confronta directamente con la garantía patrimonial. ¿Qué quiere decir? Si el día de mañana, por ejemplo, alguien decide o el gobierno decide, imagínense que uno de su casa o un lugar que ustedes son propietarios va a ser afectado, no sé, por la construcción del metro de Lima, ¿les pueden quitar la casa? Sí, les pueden quitar la casa. Pero el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Los tiene que indemnizar. ¿Cómo se llama el pago que tienen que realizar por esa afectación? El justiprecio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes analizan la propiedad es efectivamente la acción del privado, pero a su vez esta privación tiene que ir de la mano con una garantía patrimonial. No hay que, ay no, pobrecito, es por el interés común que done su casa para la comunidad. No, tiene que haber una respuesta económica del Estado. ¿Qué es eso? ¿Estás rezando? ¿Te veo bien? ¿Y esto qué? Como Mario. Hay un profesor que está que no puede hacer esto ahí en el Juan de la facultad. A ver, aquí le decimos que nos ayude con la lectura. Yo sé que ustedes probablemente nunca en su vida han leído la Constitución de 1979, pero aquí está el artículo 125 de dicha Constitución. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Artículo 125. La propiedad es inviolable. El Estado la garantiza. A nadie puede privarse de la suya, sino por causa de necesidad de utilidad pública o de interés social, declarada conforme ley y previo al pago en dinero de una indemnización que debe pagarse necesariamente en dinero y en forma previa. Muy bien. ¿Cuál es lo relevante acá? ¿Qué es interés social? ¿Indeterminado? ¿Qué beneficia a la comunidad? ¿Qué beneficia a la colectividad? ¿Qué es? Todo esto que sea beneficioso. Ya, yo sé que es indeterminado, pero ¿quién lo va a determinar? Las autoridades. ¿Por qué? Eso es lo que los portadores del voluntad popular. Así es, el Congreso es
justamente como es el portavoz de la voluntad popular, es el único que te puede decir qué es interés social o interés público, porque es un concepto bastante indeterminado. Entonces, si bien en la Constitución del 79 se establecía que la expropiación se mantenía por una causa social para poder realizar la expropiación, también se disponía que el pago del justiprecio fuera siempre en efectivo y que sea abonado de forma previa. ¿Ok? En cambio, ¿qué dice la Constitución de 1993? La potestad expropiatoria es una manifestación del interés general que se enfrenta a la garantía de la integridad patrimonial del administrado. Entonces, ya la Constitución del 93 introduce un siguiente concepto, que lo estábamos viendo aquí analizado, la garantía patrimonial. Ya no basta con decir, oye, efectivamente le tenemos que pagar. El justiprecio siempre ha existido. Ahora evolucionamos hacia un concepto de garantía. Entonces, aunque parezca contradictorio frente a algunos que pintan de forma demoníaca la Constitución del 93, mira, la Constitución del 93 establece este criterio de garantía. A ver, ¿quién me lee el artículo 70 que está aquí? A ver, ¿cómo te llamas tú? José. A ver, José, por favor, lee el artículo 70. Artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o de utilidad pública, declarada por ley y previo pago efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual prejuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiado. Muy bien. Como puedes ver, José, el desarrollo de este artículo, si lo comparas con este 125, tiene muchas más variables. No solamente por decir, oye, te quito, te pago. No dice más cosas. Que se ejerce con el bien común y dentro de los límites de la ley. ¿Qué te quiere decir esto? Que tú no te puedes salir de los parámetros legales y abusar de tu potestad expropiatoria para quitar ciertas armas, para poder efectuar este tipo de acciones. A nadie se le puede privar de su propiedad, sino únicamente por seguridad nacional, necesidad pública y declarada por ley. Nuevamente incide de forma directa en el respeto al principio de legalidad y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada. Hasta aquí yo me quiero quedar un momento para que ustedes entiendan la evolución constitucional. No tenemos el proceso constitucional, pero en este momento sí es necesario que ustedes puedan comprender. La constitución anterior únicamente habla de dos variables: interés social y pago. Nada más. Este texto, el actual, ¿qué es lo que te dice? Te hace un desarrollo y declara justamente todas aquellas garantías que tiene el administrado e incluso pone de forma taxativa aquellos supuestos en los cuales el Estado puede intervenir para quitarte un bien en el marco de su potestad expropiatoria. E incluso te dice, si no estás de acuerdo con la indemnización justipreciada, tú vas a poder recurrir al Poder Judicial para contestar el valor de lo que te quieren pagar por motivo de justiprecio. ¿Ok? Dime, Isaac. Había 8 acartes que decían que, inclusive en este artículo, en comparación con la anterior, la compensación solamente incluía el lucro cesante. Perdón, el daño emergente. Ya. Es el pago efectivo del precio, especialmente el bien. Pero el 70 incluye también el daño lucro cesante y el daño moral, por la que dice que incluye la compensación por el eventual perjuicio. No solamente el precio, sino también el posible daño que le afecte. Muy bien. ¿Saben todos qué es daño emergente y lucro cesante? No
lo vas a dejar de percibir por el daño. Y el único cesante es lo que está dejando de recibir. Entonces, como pueden ver, este artículo tiene en verdad una redacción mucho más completa que sus redes. ¿Cuáles son los principios, los sujetos y las características que tiene la potestad del propietario? A ver, principios del régimen jurídico de la potestad expropiatoria, regulación normativa de la potestad expropiatoria. Esto se encuentra regulado, chicos, en una norma que es el Decreto Legislativo 1192 y aprobado también en su reglamento, que es el Decreto Supremo 2015-2020. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tiene que haber la armonización de intereses, ¿no? Entonces, tienen que ver que el Estado, cuando expropia, no es decir, expropio para no hacer nada. Expropio porque necesito algo, necesito, no sé, tu casa para un parque, tu propiedad para que pase una vía, etc. Los grandes proyectos de infraestructura van a requerir siempre de la intervención del Estado en materia expropiatoria. Creo que les he contado a ustedes el caso del aeropuerto Jorge Chávez y cómo fue que, por ejemplo, el tema de terrenos fue lo que retrasó muchísimo la puesta en marcha del aeropuerto, porque una persona no quería vender su terreno y estaba en su terreno en la mitad de la pista de aterrizaje, ¿no? Otro ejemplo que van a ver ustedes quizá en los siguientes años es que en la ejecución del proyecto del anillo vial periférico, que está dividido este proyecto en tres partes, la parte 1, parte 2 y parte 3. La parte 3, sobre todo el tramo 3, se pasa por muchas casitas que están ubicadas en el distrito de San Juan de Brigancho. Entonces ahí va a haber una serie de problemas con la gestión de las propiedades. 2, la celeridad y la eficacia. Nosotros tenemos que evitar, cuando vamos a expropiar, caer en la rueda burocrática, ¿ya? Sino que tenemos que implementar procedimientos y acciones que permitan tener una mayor rapidez al momento de lograr los objetivos, porque si lo contrario se pueden retrasar proyectos. En el caso del aeropuerto es uno de ellos. No se puede expropiar un pequeño terreno y retrasó todo el aeropuerto. ¿Sí les he contado ese ejemplo o no? No. Pero ese contexto, porque no me ha contado nadie, estoy pensando que les he contado en ese caso. ¿Les he contado o no? Creo que no. Vamos a entender mejor esta parte. El aeropuerto es así. Todo eso es el aeropuerto. Este es el terminal antiguo. Este es el nuevo terminal. Y acá en medio está la pista de aterrizaje. Pista 1 y pista 2. Son dos pistas. Por muchos años el aeropuerto únicamente funcionaba en esta zona que está de color rojo. Entonces, en el año 2020 más o menos se firma un contrato con la finalidad de poder ampliar el aeropuerto. Y la ampliación del aeropuerto implicaba que muchos de estos terrenos se pongan a disposición del aeropuerto para poder ampliar y construir la segunda pista de aterrizaje. ¿Qué había aquí en esta zona de color negro? No, eran lugares que se utilizaban para la cuestión agraria, el cultivo, ya en chiquitas ahí. Y la mayoría de personas, toma el terreno, toma. Pero hubo un señor que no quiso sacar su terreno. ¿Qué año dijo pasó eso? No quería, se resistía a dejar su pequeña parcela.
Obviamente yo creo que lo que quería más era negociar un precio exorbitante por la vivienda, ¿no? Porque tenía abogados muy caros también, por cierto, muy mediáticos también. Y el contrato de concesión del aeropuerto, por ejemplo, establecía que la construcción del nuevo terminal y nueva pista de aterrizaje empezaba con una condición: la entrega del 100% de terrenos. Entonces lo que pasaba es que el MMTC únicamente quería entregar el 99% de terrenos. Entonces, por ese 1%, el Estado se atrasó muchísimos años en poder iniciar la construcción del aeropuerto. ¿Por qué les cuento este caso? Porque este es un caso perfecto para ver cómo ustedes tienen primero que armonizar intereses. Armonizo porque tengo una gran obra de infraestructura como un aeropuerto y tengo de repente el derecho de este señor de querer mantener su casita. Celeridad y eficacia. Estos procedimientos de expropiación tienen que ser rápidos y también se tiene que evitar cualquier argucia judicial que de repente alguien que se resista pueda utilizar. Y en tercer lugar, toda esta información del proceso expropiatorio tiene que estar siempre tiene que ser de acceso a todo el público porque es una información proporciona transparencia. ¿Ok? ¿Cuáles son los sujetos en la expropiación forzosa? Miren acá, vamos a hacer mi ejemplo del aeropuerto. ¿Ya? Yo tengo acá, por una parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tengo, por otra parte, el concesionario. La Lima Airport Partners. Y acá, el dueño del terreno, pues que sea pues un señor, vamos a ponerle señor, no sé cómo se llama. ¿Quién es el sujeto activo, el expropiante, en este ejemplo? El Estado, representado por el MTC. Encarnado, en este caso, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo necesito estos terrenos para poder ejecutar un gran proyecto. ¿Quién es el beneficiario? ¿Esa? ¿Por qué la? Porque tiene ganancias a partir de la construcción. El beneficiario es, la población. son aquellos que son favorecidos por los expropiados. Puede ser el mismo expropiante u otros distintos. Es la colectividad. ¿Y el MTC no gana? También. La colectividad principalmente. ¿Quién es el dueño ahorita de los terrenos del aeropuerto? Es la. El Estado es el dueño. Bueno, la también se beneficia, obviamente, porque va a comenzar a hacer su proyecto. Pero no perdamos de vista que el expropiante también se beneficia, porque al final el terreno pasa a propiedad del que debe estar expropiando. Y luego, el expropiado o el sujeto pasivo, aquellos que sean propietarios de las lo que ustedes enseñan acá, pobrecito que quitaron su casa. Ese ejemplo lo usaban cuando yo estudiaba acá. No, yo ahora ¿qué hago? Sí, curioso, yo he empezado, he tenido una carrera así, no tenía 2000, no sé. 14 años de egresado. Pero la razón es la que yo empecé a carrera de ingresé con 15 años, o sea, así que pasa, es el original. O sea, esos ejemplos, algunos han seguido, ¿no? O sea, me dan a mí y seguían, y así pueden entender lógica porque el aeropuerto se demoró tanto. El aeropuerto tiene el año 2001. Y miren qué fecha estamos. Y no solamente eso, podemos ver otro caso, por ejemplo.
¿Me han entendido ese ejemplo con el aeropuerto, no? ¿Ustedes usan el metropolitano? A veces. A veces. ¿Alguien pasa muchas horas de su vida en el metropolitano? ¿Se han subido alguna vez? Sí. ¿Saben de qué les hablo? ¿Se han paseado por todo el corredor alguna vez? ¿De extremo a extremo? Entramos. ¿Conocen la estación Naranjal? Pues tienen que salir a conocer pues su ciudad, ¿no? Deberían organizar un paseo. No, chicos, ¿de qué es el mundo? De verdad, se tiene que salir. Yo viví el año pasado con los chicos de regulación visitando infraestructura y dije, pero yo no sé que nos roben algo. Pero el metropolitano puede ser de repente un momento de hora valle, ¿no? O sea que no así pues dura el metropolitano 7 de la mañana, o sea, sería pues horrible. Ya, el caso del metropolitano, por ejemplo, el contrato del metropolitano, aún por ejemplo saben que sigue en etapa de preoperación. La concesión del metropolitano es por 10 años, me parece, y aún no ha empezado. Pero ¿cuántos años lleva operando? Mucho tiempo. Más. El metropolitano debe tener 18 años, por lo menos. ¿Y por qué no operaba? ¿Quién sabe? Porque en el contrato es posible que no se haya establecido la fecha de inicio. Por ejemplo, Sí se estableció la fecha de inicio, pero está sujeta a una condición. a una condición que aún no se da. Puede que sea la totalidad de La totalidad de infraestructura. estaciones, hasta lo que ahora es Chimboconcho, que es la última estación, que tampoco está operativo del todo todavía, está por partes operativo. Entonces tampoco puede iniciar y también hay que tener que expropiar, dar un par de bienes, etc., para poder efectuar toda esta construcción. Pero en este caso, cuando está en etapa preoperativa, continúan operando porque uno, hay ganancias para seguir operando y segundo, para el concesionario. Es posible que realice sus actuaciones sean de buena fe o beneficie la colectividad. Eso es mi concepto, nunca viene de buena fe ni de buena política. Eso piensa en su bolsillo. Eso quítaselo de la cabeza. Yo soy abogado de empresas y lo último que les importa y se sacan de ellos es un negocio. Y ese es un rol que les toca. La colectividad y las organizaciones deberían estar en la administración. ¿Ya? Pero aquí tenemos otro ejemplo de cómo a veces el tema de expropiación, monetaria, condiciones técnicas, etc., puede terminar retrasando un proyecto varios años. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, estos son, como les dije, los sujetos de la llamada expropiación forzosa. Si tú no me quieres dar tu caso, te la explico. ¿Ya? El derecho a real no te parece que enseñó esto, sí, me imagino un poquito quizás. Sí. Tiene una clase. ¿Cuáles son las características de la expropiación? La forma de adquisición de la propiedad es originaria. Se extinguen todos los derechos reales u obligacionales sobre la propiedad. Imagínate que te van a expropiar una casa que tiene una hipoteca sobre ella. Al momento de la expropiación, extingue cualquier otra cuestión que haya sobre este derecho, hipotecas, servidumbres, etc. En tercer lugar, el expropiado tiene la posibilidad de cuestionar el valor de la tasación del bien expropiado a través de la vía judicial o de la vía arbitral. También podría ser que se pueda pactar en un arbitraje en lugar de ir al Poder Judicial, que me parecería francamente más rápido que la vía judicial, ¿no? El inmueble queda expedito para ser registrado con la norma de la expropiación. Eso creo que también es uno de los beneficios de la expropiación. Como el Estado realiza ese tipo de actividades, entonces ya el Estado puede directamente registrar el bien en registros públicos porque pues, ha adquirido la propiedad del mismo, ¿no? Estas son las características de la expropiación. ¿Cómo sé cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale un departamento en Jesús María de 60 metros cuadrados aproximadamente?
160.000, más o menos. De 470.000 soles. Más o menos, ¿no? De 400 a 500.000 soles. Pero bueno, es 140.000 dólares. Vamos a más o suponer menos. pues que es el Entonces, unos años es el departamento de Isaac, ya. Entonces, es el departamento de Isaac. Pero ese departamento para Isaac tiene un valor más allá de lo comercial, porque es el departamento que se pudo comprar con sus primeros cachuelos que hoy hizo en la universidad, cuando era bachiller, etc. Entonces, si eso vale para el mercado 500.000 soles, y además fue el hogar de su primer matrimonio y sus primeros hijos que tuvo en su vida. Y Isaac tiene 2 divorcios ahora, para que me entienda más o menos el ejemplo. Entonces, para Isaac no vale 500.000 soles. Para Isaac ese departamento es su vida, vale 1 millón de soles. Ahora es un próspero abogado que tiene varios departamentos, entonces aún conserva ese departamento como un recuerdo. Pero resulta que el Estado tiene que hacer ahí pues una nueva estación del metropolitano, del metro, y tiene que tirarse abajo del edificio Salto. Isaac no está dispuesto a pagar a que el Estado le pague no 500, 400.000 soles, él quiere 1 millón. ¿Qué podrían hacer en ese caso? Negociar. O la beneficiar. Expropiado. ¿Por qué negociar? Pedir por un valor moral. Daño moral, mire un juez. Ahora, este caso es un caso real. Ya no el hecho de que sea Isaac con 3 divorcios, pero sí es real porque no sé si ustedes conocen este proyecto de la línea amarilla, o alguna vez han pasado por la línea amarilla, que se pasa por debajo del río Rímac. Esta vía expresa que se pasa por debajo del río Rímac, como quien va del Jockey Plaza al aeropuerto, hay una vía rápida que pasa por debajo del río, que para el peaje, para pasar por ahí. Antes era una suerte de casitas que estaban al borde del precipicio, por abajo del puente del Ejército. No sé si se ubican por donde pasa el Metropolitano. Al costado del estadio ¿cómo se llama? De Cristal, ya. Al costado del estadio de Cristal, ahí había un montón de casitas que literalmente había la puerta, estaba en el abismo, así, espantoso. O sea, los que ustedes ven ahora no es lo que había antes. Entonces una empresa brasileña decidió, bueno, yo te hago acá una vía. Y te establezco que todos estos terrenos, que el Estado debería proveerlos, los voy a comprar yo. O sea, la empresa fue comenzó a comprar a la gente sus casas. Te compro tu casa, vete, te compro tu casa, vete. Pero hubieron algunos terrenos que no se pudieron vender, porque justamente habían personas que se aferraban a la vivienda, que no, que es la vivienda de toda su vida, que yo no quiero que mi vivienda sea ahora pues una vía, etc. Y tenían problemas porque consideraban que la tasación que ofrecía esta empresa era una tasación muy corta comparado al valor sentimental que puede tener el bien. Y bueno, estas personas finalmente fueron expropiadas a la mala y se les quitó pues, los terrenos, ¿no? O sea, eso fue lo que sucedió. Entonces, dentro de esto, chicos, aparece el llamado concepto de la tasación. ¿Qué es la tasación? La tasación incluye el valor comercial del inmueble. ¿Qué tiene que tener primero acá? A ver, ¿a quién le pido? ¿A quién? Hay esta parte de acá. El valor del perjuicio económico incluye la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren acreditados y cuenten con un informe debidamente sustentado por parte del sujeto activo o del beneficiario. No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnización incluye los gastos de traslado de bienes dentro del territorio nacional en que incurra el sujeto pasivo como consecuencia de la adquisición o expropiación
como parte del daño emergente. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en el cual el Estado decide quitarte tu terreno o quitarte tu casa, pues este primer monto, que es el perjuicio económico, tienes que ver el lucro cesante y el daño emergente. Incluye, por ejemplo, que tú tengas que mover todas tus cosas de un lado a otro. Si tú las tienes que mover, pues el Estado debería cubrirte el tema de la movilidad, etc. Ojo que yo hablo de un escenario hipotético e ideal, y a veces en la práctica eso no ocurre, ¿ya? Y en caso de existir terceros con terreno vigente cuyo uso y progreso con fines comerciales, corresponde al sujeto activo reconocer el lucro cesante por el cierre de sus actividades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si de repente con la expropiación yo termino afectando a alguien que tiene un contrato, y yo debería reconocer como Estado el perjuicio que estoy ocasionando porque voy a hacer que el contrato tenga una terminación anticipada. ¿Ok? ¿Quién me lee la parte 3? El valor de la tasación. A ver. El valor de la tasación tiene una antigüedad no mayor a 2 años al momento de la expedición de la norma que no aprueba la ejecución de la expropiación. Y en caso de trato directo, se verifica que al momento de la notificación de la carta de intención de adquisición, el valor de la tasación tiene una antigüedad no mayor de 2 años. Ya, muy bien. ¿Qué tienes por ahí, Carmen? Bueno, en la hora que se calcula en sí el valor comercial del inmueble, no tiene que tener una antigüedad mayor de 2 años. Por ejemplo, si se sobrepasa eso, ya no sería válida esa tasación para saber cuál es el valor económico que tiene esa propiedad. Así es. Porque a veces también hay un tema que, sobre todo en el caso del Perú, no, pero imagínense países que tienen una inflación muy grande o que tienen cambios son más volátiles los precios. Finalmente, pues lo que se pone ahora puede variar en 2 años, no puede tener mucha variación. 4. A ver, ¿quién es el 4, por favor? En el proceso de expropiación, la indemnización justipreciada es el valor de la tasación, constituyendo el precio a pagarse por todo concepto al sujeto pasivo. Muy bien. De las 5, a ver quién me ayuda con... A ver, José. No forma parte del valor de la tasación los gastos registrales, notariales y tributarios, incluyendo el impuesto a la renta sin alterar el monto de la valorización. Estos conceptos serán asumidos por el sujeto activo. El monto del impuesto a la renta aplicable debe ser proporcionado por el sujeto pasivo, debidamente sustentado dentro del plazo de prescripción del pago previsto en el texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo número 133/2013, siendo la aplicación de los supuestos de interrupción y suspensión previstos de dicha norma. El monto del impuesto a la renta será cancelado directamente por el sujeto activo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) en el plazo de 60 días hábiles desde la presentación de documentos de documentación sustentatoria. Muy bien. Entonces, acá también se establecen algunos aspectos importantes, los aspectos tributarios. Y eso es bien relevante porque cuando ustedes más adelante vean estos temas, quizá en la experiencia profesional, se van a dar cuenta que no es como que te quito tu casa y se acabó. No, tienes un montón que les doy impuestos por todo, hasta por donar tienes que pagar. Entonces, no es que sea tan sencillo y es mejor establecer las reglas tributarias claras para este tipo de procedimientos. El plazo de tasación son 5 días hábiles desde la recepción del expediente técnico legal y también se tienen que designar peritos. ¿Por qué creen que es relevante que haya peritos en una tasación? Para que sea correcto. Para la objetividad. Para que te diga, oye, efectivamente, la casa vale 1 millón o vale 500.000. ¿Ok? Cuando dice que no forma parte de la tasación, los gastos, pero sobre todo tributarios, pero a la vez, el siguiente dice que los conceptos tributarios son asumidos por los colectivos del Estado. Porque paga el valor. Es que la tasación, ¿tú tasas para qué? Yo
Yo te quito tu casa aquí, soy el Estado. La tasación es para que te paguen. Pero imagínate que tú nunca has pagado un impuesto predial. Entonces yo no te puedo descontar de la tasación el valor del impuesto predial que nunca pagaste. Me dejo entender. Tú recibes el monto que vale tu propiedad, libre de cualquier tipo de deuda tributaria. Y eso lo asumo yo como Estado, porque al final es una plata que vendrá para mí, no me va ni me viene. ¿Ya? Obviamente si yo fuese el Estado, lo que decía antes, en caso de persigo, pues te conviertas en un acreedor. O por último, haría que si tienes una deuda tributaria muy grande y puedes expropiarte, me termino volviendo dueño de tu propiedad. Porque una deuda puede que de 100 soles no vas a generar tanta bulla, ¿no? O sea, no. O sea, eso es para temas grandes, ¿no? Dime. ¿Los peritos quién los designa? ¿El sujeto activo? Los peritos, hay peritos de parte. Ambas partes pueden designar sus peritos, ¿no? Porque también un perito, imagínate, el Estado va siempre a tirar para el Estado. Y un perito de privado también lo va a hacer. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y al final la decisión lo toma el juez. Sí, claro, porque puedes tener dos pericias, ambas pericias de parte. O el juez puede ordenar una pericia independiente. Tú puedes aportar como medio probatorio una pericia de parte, pero el juez te puede ordenar una pericia aparte, por supuesto. Uno cuando también el valor de tasación es igual a lo que tenemos por precio. Como la tasación es más grande, incluye multiprecio, obviamente. Es que tú tasas para pagar el multiprecio. Pero incluye lo que sea. Sí. Lo que menciona también la compensación, o sea, cuando hay los deudores, se compensa la deuda tributaria. Sí, pero como te digo, cuando el Estado va a La deuda tributaria, digo, la deuda diaria. Como te digo, cuando el Estado va a adquirir, por ejemplo, en materia tributaria, no le hace mucho problema con esto, ¿ya? Y bueno, acá no, el punto de representa directamente la Superintendencia de Aduanas, una que pasó de 60 días desde la que se presenta toda su documentación sustentatoria. Ahora, ¿cómo quitamos una casa? Los niños se expropian. ¿Qué es la adquisición? La adquisición es la transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble necesario para el desarrollo del proyecto, donde van a estar el sujeto pasivo y el beneficiario. El beneficiario de la adquisición es el titular del derecho de propiedad como resultado de la adquisición, es decir, el Estado a través de sus entidades. Y la adquisición y el trato directo son dos etapas diferentes. ¿Qué es el trato directo? A ver. La negociación. Es la negociación propiamente, ¿no? Ambas partes se sientan, se ponen de acuerdo y comienzan a evaluar si efectivamente es probable llegar a un acuerdo. Si hay un acuerdo, pues enhorabuena. Y si no hay acuerdo, Se expropia. se expropia. Por eso, en materia inmobiliaria, en el derecho inmobiliario, es mejor llegar a un acuerdo, siempre. Presionar un poco, que te suelten más, que finalmente les toca descubrir que el plan extensivo. Profesor, pero cuando no llegan a un acuerdo en la negociación, no van por la vía arbitral o judicial, ¿expropia de frente? Tú puedes cuestionar el valor de la expropiación, pero igual te expropian. Bueno, la cuestión es, y puedes pedir después una medida cautelar para que paguen, no hacer cualquier cosa. ¿Cómo se expropian? Primero, vamos a identificar qué quiero expropiar. Voy a, no sé, necesito, y tengo que identificar lo menos tan gravoso para expropiar. Les pongo un ejemplo. Saben que aquí, frente a la clínica universitaria, va a estar la estación del metro. Pregunta, ¿por qué está frente a la clínica y no la han puesto más allá y se baja a un edificio de la unidad vecinal número 3 que está ahí a unos metros? Yo creo que aquí les salió bien, caro también, más
llegar a San Marcos, scooters, edificios, guarderías, ¿por qué? Yo me bajaba en un edificio que ya está todo viejo y hacía la estación de metro, unidad vecinal, y me olvidaba eso. No, porque no tiene nada que ver eso. Por el bien social. ¿Por qué por el bien social? Porque de alguna forma contribuye a que sea más, por así decirlo, sencillo identificar una edificio que es una clínica universitaria y no es una particulares. Debería de ser. Ustedes son los asesores de Ministerio de Comunicaciones o de la que me parece que ha sido la que ha hecho esto. Y tienen que expropiar. Y ven que tienen el terreno literalmente, esto es real, separado por una cuadra, un edificio y una vivienda viviendas, y tienen el campus de los técnicos sanmarquinos. ¿Por qué? ¿Por qué meterme este campus? Y les preguntan a ustedes como sanmarquinos también, ¿dónde quitamos terreno? Porque en plan lo podía correr un poquito más allá y lo hacía y se acabó. Y me olvidaba de dónde vamos a vamos. Porque es mucho más fácil para el Estado adquirir una propiedad pública o El procedimiento es exactamente el mismo. Imagínense una universidad que se cree con sobre el texto de la autonomía, a veces hace muchas atrocidades. Por los sujetos de negociación. ¿Por qué, chicos? Por la cantidad. ¿Por qué era más viable construir por ese lado? Para expropiar también necesitas una ley. Nadie se hace, no es un problema. Resulta más beneficioso a los administrados en que las personas se encuentren cerca de una clínica. Están separados, chicos, por 50 metros. O sea, el impacto no es la respuesta. Esa es la respuesta, el costo social. Ya, o sea, yo puedo incomodar a los alumnos que son aves de paso en un ratito que tirarme abajo viviendas, sueños. ¿Cuántas personas viven ahí? Sus vidas. Ese problema es de derecho. Ustedes deberían mirar más allá en ciencia política. Yo me mismo ejemplo, y es la primera respuesta que me va a dar el costo social. El impacto. No se vuelvan esclavos de las normas. Menos en un tema tan delicado como este. Ese es un tema transversal. No para expropiar. No está solamente abajo que digan, sí, propia la norma, sí, esto que el otro, y que se friegue su justiprecio. No. Tienen que tener antropólogos, sociólogos que tienen que evaluar. Entonces, ¿y dónde están ellos? Acá. ¿Qué identifico? Tengo que identificar lo menos gravoso, lo que me genere menos problemas. El costo social. Luego, comunicación a los sujetos expropiados. Ya decidí que no me puedo quedar abajo por 50 hogares, que es más fácil dar un jardín a la universidad por el costo social. Ahora tengo que comunicarle a la universidad que le voy a expropiar por su jardín, su lo que sea. Van a poder construir algo. Y yo, ojo, que estoy en la etapa de trato directo, porque si la universidad me ha cedido, ya salió una ley creció peor. Entonces comienzo yo mi negociación, mi trato directo, quiero que me construyas una puerta, una fuente, una estatua, lo que quieran. Todos ustedes me lo piden. Esta es mi lista de deseos. Yo tenía un amigo que trabajaba en plena negociación. No es un marco de edad, ya tus autoridades me han enviado su lista de Navidad y me ha pasado. Impresionante. Pero claro, era más rápido, tenía que irse bien, así que funcionó bien la presión. Luego de eso, la entidad remite a SUNAR la orden de anotación preventiva para vigencia de un año. Aquí está Isaac, que trabaja en SUNAR, que nos va a explicar qué es esto, cuál es el rol de SUNAR, y si no, seguramente el Isaac lo va a investigar mañana que va a su chamba, y la próxima semana nos va a contar, ¿ya? Porque tú trabajas ahí. Luego de 4 meses de la identificación de los inmuebles, se remite al encargado la tasación del expediente técnico, y luego de 20 días de la tasación, 20 años para su
pasivo la carta de intención de adquisición, se le otorga un plazo de 10 días para emitir la respuesta, si está de acuerdo, y finalmente se da la aceptación, con lo que se termina de perfeccionar esta operación de expropiación. ¿Qué es la expropiación forzosa? Hemos visto la adquisición, la expropiación forzosa, cuando no aceptas, cuando te niegas. Consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada autorizada únicamente por ley a favor del Estado a iniciativa del Poder Ejecutivo en órdenes locales o inmuebles que se requieren para la ejecución de obras de infraestructura u otra razón de necesidad pública o seguridad nacional declaradas por ley, previo pago de la indemnización justipreciada que incluye compensación por el eventual perjuicio al sujeto pasivo. Son 3 pasos para la expropiación forzosa. 1, bueno, te doy acá, te ofrezco por la casa, por tu vivienda, este monto, tú dices, no quiero este monto. Entonces se produce el rechazo de la oferta. La expropiación forzosa siempre va a partir de un no. Yo digo, no quiero. 2, se expide una norma que aprueba la expropiación del informe, del inmueble, previo informe, etc. Hay una norma que te va a decir, este es el valor, la apruebas, ¿no? Y 3, te le quitan la casa, se procede con ejecución de la expropiación directamente. ¿Qué es? Cuando refiere a defensa declarada por ley, se refiere a ¿Por qué en el ejemplo anterior se demoró tanto en expropiar? O sea, a partir de la sentencia. No, porque tuvieron un montón de acusas judiciales para demorarlo. Pero no, o sea, hay muchos inconvenientes. En los abogados lo demoraron mucho tiempo. Y finalmente el final tuvo que votar. Pero a veces encuentran 1000 maneras para alguna noticia en el poder judicial. Y en este caso se les convenía demorar porque era una suerte de presión hacia el concesionario y hacia ese aeropuerto. Y claro, el concesionario se agarraba porque tenías que tener todos los terrenos para ejecutar el proyecto. Si no los tenías, ¿cómo podías ejecutar el proyecto? ¿Qué es la servidumbre? A ver, la servidumbre es un gravamen real sobre el fondo de tercero motivado por el interés general o la utilidad pública, el cual se rige por el derecho administrativo. Y es que cuando hay construcciones o no se hubiese dado otro fin, se imponen servidumbres forzosas legales gratuitas, salvo que el propietario acredite afectación a la superficie o a su utilidad actual o inmediata, en caso en el cual procede a realizarse la afectación a él. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, dime. ¿Cuál es tu nombre? Yo. Existe una suerte de jerarquía en las entidades públicas, en el sentido de que el sujeto pasivo también puede ser una entidad pública y el sujeto activo también puede ser una entidad pública. Pero, por ejemplo, ¿qué evita que San Marcos le quite terrenos al MTC? Imagínate que San Marcos decide desarrollar un proyecto ejecutivo acá en la avenida Venezuela. Entonces, este proyecto activo implica que San Marcos va a tomar propiedad de toda la avenida Venezuela, desde el tramo de la Huaca hasta más abajo. Y que ahora la crisis tiene que pasar por el en ese caso, San Marcos, que es parte del Estado, podría pedir una ley, no sé, entiendo que ellos son una de las vías nacionales, para que le entregue esa ley, por ejemplo, tienes tu copia de tu ejemplo. O imagínate que tienes que aquí en la universidad funcionase el local, la FAM, las fuerzas, tiene por ejemplo un local en Javier Prado, que es para que se reúne, que es un club privado de ellos. Entonces yo decido expropiar eso ahí para hacer, no sé, una guapería. Lo puedes hacer, porque eso es el Estado. En el Estado no hay una jerarquía, porque al final, ¿quién te va a dar la jerarquía? ¿Qué concepto te va a dar la jerarquía? Lo que tiene que prevalecer.
importante? ¿Quién te va a decir lo que es importante? El Congreso. A través, efectivamente, el Congreso también tiene que darte es necesidad pública o no. Si el Congreso te dice que es necesidad pública expropiar para hacer una discoteca, pues eso va a prevalecer. Así te lo pongo. Ya. Buena pregunta, ya rapidito, porque yo en otra clase tengo un examen ahorita que tomar. Como los chicos de otro salón no vinieron, los castigo tomando examen así. Pero como ustedes sí vienen, no los sé castigar. A ver, ¿quién me lee el caso rapidito? El gobierno regional del Cusco ha decidido ejecutar el proyecto vial Corredor Verde, una vía de alta capacidad que conectará 3 distritos rurales con la ciudad capital, promoviendo el desarrollo económico sostenible y el acceso a servicios básicos. Durante la etapa de planificación se identificó que la ejecución de la obra requiere la adquisición de 25 predios. De estos, 18 se encuentran debidamente inscritos y 7 no tienen partida registral, aunque algunos ocupantes afirman ser poseedores desde hace más de 10 años. Se inician las gestiones de adquisición bajo trato directo, la mayoría acepta vender sus predios y se les reconoce el incentivo del 20% conforme al artículo 4.6 del TUO del Decreto Legislativo 1192. Sin embargo, 3 propietarios se niegan a transferir sus inmuebles pese a la tasación efectuada. Ante ello, el gobierno regional solicita al Congreso la emisión de la ley autorizativa de expropiación. En paralelo, uno de los predios no inscritos genera conflicto entre 2 supuestos propietarios, ambos con documentos de fecha cierta, iniciándose proceso judicial para determinar el mejor derecho de propiedad. Muy bien. Pregunta 1. ¿Qué requisitos debe cumplir para el procedimiento de adquisición de trato bajo el tubo de la norma? Eso está acá, ¿ya? O sea, todo eso está aquí. Yo lo voy a mencionar porque se acabará ahora. Preguntado, ¿cuándo puede aplicarse la expropiación y cuáles son sus requisitos esenciales? Recordad que la expropiación se va a aplicar siempre que hay un rechazo de oferta de la adquisición. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando no hay conflictos de productos propietarios entre un predio no inscrito? Pues si no hay conflicto, pues no debe. Cuando hay conflicto entre, presuntos propietarios de un predio no inscrito, recuerden que la expropiación elimina posesión, servidumbre, todo. Es una fuerza que va a implicar la extinción de estos supuestos conflictos. ¿Puede un poseedor, puede decir, no ser poseedor sujeto para hacer un proceso de adquisición o expropiación? Propiamente no. Eso estoy diciendo, propiamente no, pero aplicando pues las normas del Código Civil pues tendrían que recurrir probablemente a una suerte de concesión judicial. Por esto se te parece es lo que menos quiere pagar. ¿Ya? Bueno chicos, yo la próxima semana estoy en París, así que les mando unas vibras desde ahí y los dejo con los chicos que se van a tomar el control. Ya nos vemos conmigo en 2 semanas y estén de pronto en su control porque luego no quiero que digan que no dejo tiempo, etcétera. Así que el control va a estar hecho para que dure de 1 hora y media. Así que vengan de pronto. ¿Cuánto es el examen parcial? En agosto. El 7, ¿no?